Jesucristo, roca eterna. Deuteronomio capítulo 32, versículos del 3 al 4 nos dice la palabra de Dios así: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Amén. Llegamos al final del estudio del libro de Deuteronomio. Los capítulos 32 al 34 representan la despedida de Moisés, su canto profético, su bendición final sobre las tribus y finalmente su muerte en el monte Nebo. Amén. Alabado sea Dios. Deuteronomio capítulo 32, el cántico de Moisés. Este capítulo no es una simple canción, es un testigo legal puesto por Dios contra Israel, diseñado para que no se olvidaran su historia incluso en el exilio. Dice Deuteronomio capítulo 32 versículo 1: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Amén. Punto número 1, la roca perfecta. Versículos del 3 al 4. Presenta a Dios como la roca cuyas obras son perfectas y sus caminos son justicia. Es el contraste absoluto con la inconstancia del hombre. Dice Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Amén. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo identifica claramente en 1 Corintios capítulo 10 versículo 4 que esa roca que los seguía en el desierto y les daba de beber era Cristo. Él es el fundamento inamovible de nuestra fe. Amén. A su nombre gloria. Punto número 2, la ingratitud de Israel. Versículos del 5 al 18. Describe cómo Dios cuidó a Israel en el desierto, como a la niña de su ojo, versículo 10. Pero al prosperar el pueblo, menospreció a Dios. Nos dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 15, pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Amén. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador, dice el verso 18. Amén. Punto número 3, el juicio y la misericordia, versículos 19 al 43. Dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 29, ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Amén. Dios anuncia que usará a otras naciones para disciplinar a Israel, pero al final Él mismo tomará venganza de sus enemigos y tendrá compasión de sus siervos. Dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 39, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hierro y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Amén. El cántico termina con una nota de victoria. Alabad naciones a su pueblo, versículo 43. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Amén. Según el verso 45. Y punto número 4, la importancia de la palabra. Versículos 46 al 47. Moisés les dice: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. Versículo 46. Porque estas palabras no son cosa vana, sino que son su vida. Versículo 47. Amén. Alabado sea Dios. Deuteronomio capítulo 33. La bendición de las tribus. Antes de subir al monte para morir, Moisés actúa como un padre que bendice a sus hijos, similar a lo que hizo Jacob en Génesis capítulo 49. Dijo Jehová: vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Amén. El versículo 2. Punto número 1. La teofanía de Sinaí. Versículo de 2 al 5. Comienza recordando la majestad de Dios cuando entregó la ley.
Describe a Dios amando a su pueblo y teniendo a todos los santos en su mano. Amén. Punto 2. Bendiciones específicas. Versículos del 6 al 25. Moisés pronuncia profecía sobre cada tribu. Por ejemplo, Leví, versículo del 8 al 11, bendecido por su fidelidad en las enseñanzas de la ley y el servicio en el altar. José, versículo del 13 al 17, recibe la bendición de la abundancia de la tierra y los cielos. Amén. Punto número 3, la conclusión gloriosa. Versículos del 26 al 29. Moisés termina exaltando al Dios Jesurún, Israel. La frase clave es el versículo 27 que dice: el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y Dios destruye. Define a Israel como un pueblo salvo por Jehová. Amén. Deuteronomio capítulo 34. La muerte de Moisés y el relevo. Este capítulo funciona como el epílogo de todo el Pentateuco, probablemente escrito por Josué o bajo inspiración posterior. Punto número 1. La visión desde el Nebo. Versículo del 1 al 4. Dios le permite a Moisés ver toda la tierra prometida desde Galaad hasta el mar occidental. Aunque no entró físicamente, Dios le confirmó que su promesa se había cumplido. Dice Deuteronomio capítulo 34, versículo 4, y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Amén. Punto número 2. La muerte y el sepulcro. Versículo del 5 al 7. Moisés muere a los 120 años con vista no oscurecida ni fuerzas debilitadas. Dice Deuteronomio capítulo 36, versículo 6. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Amén. El texto dice que Dios mismo lo enterró en un lugar desconocido para evitar que su tumba se convirtiera en un objeto de idolatría. Amén. Punto número 3. El relevo de Josué. Versículo 9. Josué queda lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. La transición de liderazgo es perfecta. Amén. Punto número 4. El epitafio de Moisés. Versículos del 10 al 12. El libro cierra con un elogio único. Dice el versículo 10: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Amén. Alabado sea Dios. Deuteronomio termina diciendo que no hubo otro como Moisés. Pero esto crea la expectativa de aquel profeta que Moisés mismo anunció en el capítulo 18, versículo 18. Que dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Amén. Hebreos capítulo 3, versículo del 1 a 6, explica que aunque Moisés fue fiel como siervo, Cristo es fiel como hijo sobre su casa. Jesús es el que realmente conoce al Padre cara a cara y nos los da a conocer. Amén. Terminamos Deuteronomio viendo a un hombre, Moisés, que a pesar de sus errores fue amigo de Dios. El libro nos deja con una gran verdad. La ley nos lleva al borde de la tierra prometida, nos muestra el pecado, pero Josué, prefigura de Jesús, nos puede hacer entrar en ella. Por gracia. Amén. En conclusión, estos 3 capítulos nos enseñan que el plan de Dios es más grande que cualquier hombre. Moisés entrega el cántico, advertencia, la bendición, consuelo, y el liderazgo, futuro, dejando al pueblo equipado no solo con leyes, sino con una identidad clara como el pueblo del Dios eterno. Amén. Bendito es el nombre de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, hoy cerramos este estudio del libro de Deuteronomio con el corazón lleno de gratitud. Te damos gracias porque a través de esta reflexión nos has recordado que tú eres nuestra roca, el fundamento inmovible sobre el cual podemos edificar nuestras vidas.
Gracias por el Señor Jesucristo, nuestro verdadero profeta y redentor, quien nos tomó de la mano para introducirnos en la herencia que la ley no pudo darnos. Que podamos vivir cada día conscientes de que estamos sostenidos por tus brazos eternos y que caminaremos con valentía y sabiduría en las promesas que tienes para nosotros hoy. Sella todo lo aprendido en nuestra mente y corazón y permítenos ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.